Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa y les voy a hablar un poquito sobre el arte rupestre y las relaciones que pueda tener con la animación. Yo sé que no le importa a nadie, pero ya que... ¿Qué? La cosa es que Marc Acema, uno de los investigadores más importantes al respecto, planteó la posibilidad de que en cuevas como la de Altamira, ubicada en España, y en las de Lacoux y de Chauvet, ubicadas en Francia, los artistas paleolíticos hayan tenido el impulso de conferir movilidad a sus representaciones de animales, donde incluso hasta hoy en día podemos seguir viendo cómo es que tenían la necesidad de conferirle la capacidad de correr, de saltar, de cazar, etc. en ese momento plasmado en la roca. ¿Entiendes tú? Más concretamente, entonces, lo que se representa en estas cuevas es el reflejo de la mente de nuestros ancestros, que mediante la superposición de líneas, que no eran errores de dibujo, sino que eran totalmente calculadas las representaciones de distintas fases de un mismo movimiento, logrando algo muy similar a lo que vemos actualmente en los storyboards de Miyazaki, por ejemplo. Una de las gracias de esta hipótesis es que nos dejan mirar al pasado de una manera mucho más cercana y no como generalmente se nos exponen a nuestros antepasados, casi como unos bebés gorilas caricaturizados que no eran en lo absoluto así. Y gracias a estos vestigios podemos dar cuenta del proceso cognitivo que tenían para decidir o concluir qué pintar, dónde pintarlo y por qué pintarlo. Aunque claramente no tenemos idea concreta del fin con el que hicieron todas estas obras, sí podemos inferir que son reflejos de sus vivencias cotidianas, de su hambre, de sus mayores placeres, de sus mayores miedos, del dar cuenta de la vida en ellos mismos y el dar cuenta de la vida en el exterior. Si esto lo tenían todo calculado, todo calculado. En 1994, 3 científicos redescubrieron al sur de Francia la famosísima cueva que nombraron Chauvet, que estaba llena de animales como leones, búhos, mamuts, osos, etc., acompañados en algunas ocasiones de símbolos abstractos, líneas y puntos también por todas partes. Lo interesante de esto es que a pesar de las distintas ocupaciones, las distintas generaciones que pasaron por este lugar, gran parte de las obras o de las pinturas se encuentran en muy buen estado de conservación, tratándose de unos 30.000 años atrás. Lo interesante de este lugar es que podemos dar cuenta de la expectación que se producía al llegar a esta escena central debido a la forma en que se van desplegando los animales a medida que uno va ingresando. Primero se presenta la pared de los leones para dar paso a escenas de mucha más rapidez, en donde hasta la línea precisa del dibujo se va abandonando debido a su inutilidad en la representación de este movimiento mucho más veloz. Vemos como el artista, utilizando estos métodos de simplificación, confía en la capacidad imaginativa de aquellos con los que va a compartir su obra. Y de un vistazo, todo este dibujo en conjunto te narra toda la historia de cómo los leones se relacionan entre sí, cómo es que crean toda una estrategia para llevar a cabo su cometido, cómo es que el artista va mostrándote las piernas plegadas, haciéndolas moverse como el protocine según Herzog, que tiene un documental muy bueno que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, está en YouTube, para que lo vean, es excelente. Una de las representaciones más famosas de este lugar es el bisonte de 8 patas porque son las posiciones sucesivas que hace el animal naturalmente al galopar, y usan la superposición para dar este efecto de movimiento, como ya lo he dicho muchas veces. Otro caso de descomposición del movimiento es las cabezas de los caballos, también muy famosas, pero en este caso no hacen uso de la superposición, sino que hacen uso del desplazamiento sucesivo de manera vertical para quizás también presentar distintas fases del movimiento del animal. Lo que hace Acema, el investigador del que les estaba hablando en un principio, es fotografiar gran parte de estas representaciones, digitalizarlas y luego animarlas como si se tratase de dibujos animados, y lo que ha concluido es que efectivamente los artistas paleolíticos hacían uso del conocimiento de la persistencia de la visión para dar este efecto de ilusión del movimiento, al igual que lo hace el cine. No lo diré, ponte en el lugar de alguien de quien muy probablemente su máxima entretención haya sido observar constantemente y con máximo detalle a la naturaleza. ¿Cómo es que no iba a ser capaz de dar cuenta de cada insignificante y mínimo detalle, y cómo es que no iba a sentir el impulso de tener que representarlo de alguna manera?
En la Cux, esta otra cueva ubicada en Francia, ocurre algo muy similar. Esta fue redescubierta en 1940 y una de las representaciones más conocidas es el bisonte cruzado, en donde se crea la ilusión de que un bisonte está más cerca del espectador que el otro. Es decir, se crea un efecto de profundidad que es a la vez una forma muy primitiva de perspectiva, pero también muy original. En la representación de un toro que mide aproximadamente 5 metros. Imagínense la magnitud de ese animal, es gigante. Y también algo curioso de este lugar es que tiene una de las pocas representaciones antropomorfas de esta época. Bueno, ahora nos vamos un poco más al sur, a la cueva de Altamira, en donde veremos que los relieves naturales de la cueva se utilizaron a la perfección para dar una ilusión de volumen y de movimiento mucho más realista. Acá al parecer tampoco el artista encontraba que hiciera falta dibujar cada detalle en su totalidad, sino que con elegir el trazo perfecto y un dibujo claro estaba listo para indicar a qué iba toda esta representación. Y una de las representaciones más famosas de esta cueva es el supuesto jabalí, que al final no era jabalí, sino que era un bisonte, que debido al uso del relieve natural de la cueva, su cabeza quedaba un poco deformada y por eso produjo esta confusión. Y es un ejemplo muy claro de esta superposición de imágenes para dar la ilusión de movimiento. Esta cueva fue la primera en ser redescubierta en 1898 y generó todo un caos, ya que desmoronaba todas las concepciones religiosas y científicas que se manejaban en ese tiempo. De hecho, el trabajo de investigaciones en este lugar se tuvo detenido por muchísimos años hasta que las otras cuevas que les mencionaba empezaron a ser estudiadas y ya era imposible ignorar todo esto. Un escándalo para una sociedad que muy probablemente todavía creía en que el universo se había creado el 22 de octubre del 4004 a.C. Y según las dataciones de esta cueva en un principio eran 10.000 años atrás. Imagínense todo lo que desplazaba este descubrimiento. Sin embargo, superado todo esto, actualmente se le conoce como la Capilla Sixtina del arte cuaternario. Bueno, siguiendo con las pinturas, el bisonte encogido es una de las más representativas, ya que, como les decía, en Altamira el relieve natural de la cueva se utilizó a la perfección. Y en este caso lo que hizo el artista fue manipular totalmente las dimensiones del bisonte para acomodarlo a este abultamiento de la bóveda. Alguien genial que encontré mientras investigaba sobre este arte rupestre fue a Mathilde Muskis, una artista visual quien se dedicó por mucho tiempo a generar reproducciones de estas representaciones, y lo que plantea ella es, al igual que yo, otorgarle personalidad a este sujeto artista. De hecho, lo que hace Mathilde es conferir la autoría de muchas de las representaciones de Altamira a un único autor. Y gracias a la llamada personalidad del trazado o al gesto del artista, lo ha relacionado con la artealización de otra cueva de las proximidades que se llama la Cueva del Castillo. Bueno, antes de terminar, otro objeto que se relaciona con el movimiento de imágenes en la antigüedad es una especie de taumatropo, que en un principio se creyó que podría haber sido un botón o una especie de colgante, pero Florent Rivière sigue sosteniendo de que en realidad era un instrumento, un artefacto óptico muy parecido al que los griegos usaron muchísimos años después y que funcionó como antecedente de la cámara de video. Lo que hace tan interesante esta propuesta es que lo que para algunos puede ser considerado como un error en el proceso de dibujo, por otros es considerado y visto como una clarísima señal de que el humano antiguo no era ni la mitad de idiota de lo que se creía. Y bueno, aquí llega este video, espero que a alguien le guste, que a alguien le encante el arte rupestre igual que a mí, la prehistoria y todo eso. Espero hacer otro video y adiós.